Yo Bueno, tengo un comentario que claro. hacer y una pregunta y Claro, un claro. comentario. La pregunta es si este libro va a ser traducido al inglés. Y el comentario es porque es muy necesario que esto se traduzca al inglés. Porque todos sabemos la verdad de lo que usted ha dicho y de lo que siempre ha predicado Frank, de que hay un desconocimiento total de la verdadera influencia de España en la colonización y en el desarrollo de los Estados Unidos. Y yo lo sé, y le voy a decir por qué yo lo sé, porque yo soy maestra de hace muchos años y era maestra de español en escuela primaria. Y en una ocasión a mí me dieron un libro, que el libro estaba escrito en inglés y era acerca de los famous Hispanic Americans. Así era el título del libro. Y yo abrí el libro y el primer famoso Hispanic American, como dicen aquí en los Estados Unidos, era Ponce de León. Entonces yo fui a la directora y yo le dije, señora directora, yo no puedo enseñar con este libro, porque esto es incorrecto, porque Ponce de León no fue un Hispanic American. Él nació en España, él era español, he was a Spaniard, él no era un Hispanic American. Pero desafortunadamente, parece que cuando uno pisa esta tierra, uno tiene que convertirse en de donde uno viene con un guión y después American. Sí, para ser famoso hay que tener ese guión y la palabra American detrás. Entonces, yo le dije, yo no puedo enseñar porque esto tiene una falla, esto no es verdad. Ponce era un español, Ponce de León, no es un Hispanic American. Entonces, ese tipo de desconocimiento es muy, muy común en muchos libros de texto, ¿correcto, Frank? De cosas que no son verdad. Alguien escribió y puso esto y entonces como lo leemos, creemos que es verdad. Como la historia de la Charlotte, de la arañita, que todo lo que se lee muchas veces se cree que es la verdad y eso no es así. Pero un libro de texto siempre debe de ser la verdad, para poder nosotros los maestros enseñarlo, porque si no estamos enseñando mentiras. Entonces esto es un libro que debe ser traducido al inglés para que eso no siga sucediendo. Por supuesto. Estoy completamente de acuerdo con usted. Yo creo que el libro nunca cumpliría su cometido totalmente si no se traduce al inglés. Si no se traduce, pues sencillamente va a ser leído por una minoría, pero no va a cumplir con la misión para la cual fue escrito. Le puedo prometer que por mi parte voy a hacer todo lo posible por lograrlo. Vamos a ver si podemos obtener esa meta. Muchas gracias. Sí, hermano. Yo quiero decir algunas palabras también de todo lo que ha dicho el panel, pero tengo que decir que nosotros en las mañanas nos reunimos todas las mañanas a través del teléfono y conversamos por esto y muchos otros temas. Yo, la verdad, que ha sido un tesoro el haber conocido a Salvador y haber compartido con él todos estos años y seguir compartiendo. Muchas felicitaciones. Gracias por todo tu aporte. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Sí, Pedro. Profesor Larrúa y distinguidos miembros de la mesa presidencial, después tengo una pregunta para mi amigo el doctor Fran de Barona. En todos estos problemas históricos hispanos, los cuales son muy bellos y muy atrevidos, hay una pieza que juega un papel fundamental, que esa es la isla de Cuba. Muchos de estos grandes capitanes generales en Cuba fueron adelantados de la Florida y cumplieron e hicieron su labor en la Florida. Pero hay una realidad. Tenemos dos virreinatos en América, que yo sepa. El virreinato de Nueva España, cuya la gran labor o la labor no es conocida, por lo menos de mi humilde persona, o el virreinato de la Nueva Plata, allá en Argentina, que tampoco he oído
esa gran labor. Pero sin embargo, la Capitanía General de La Habana sí tiene una historia larga, muy larga, y contribuyó, gracias a Dios, al esplendor y a la gloria histórica de España. Y tal vez por eso fue que en España se le decía la siempre fiel, pero yo diría mejor, con más rango histórico, la última fiel. Pero ¿qué comprendía la Capitanía General de La Habana? ¿Dónde comenzaba? En La Habana, con todo el territorio de la isla de Cuba, pero ¿dónde terminaba? ¿Por dónde se extendía? Porque fue un pedazo de tierra que facilitó que miles de españoles, cubanos, venezolanos y de otras partes participaran en toda esa grandeza de España. Hasta dónde llegaba la influencia y el territorio de la Capitanía General de La Habana, la última fiel. Bien, los capitanes generales de Cuba eran capitanes generales de Cuba, la Florida, la Luisiana y Jamaica. Jamaica dejó de pertenecer a España en el año 1655 y posteriormente, a comienzos del siglo XIX, comienza a pertenecer a la Capitanía General de Cuba, también la Luisiana. La importancia de la Capitanía General de Cuba dentro del sistema colonial español ha sido muy poco estudiada. Era la parte del nuevo mundo español que tenía el comercio más directo con los Estados Unidos. Las 13 colonias inglesas en la costa del Atlántico se nutrían en gran medida del comercio con Cuba, igual que San Agustín de la Florida, y la provincia de la Florida española subsistió durante mucho tiempo gracias al comercio con Cuba. El intercambio comercial entre las 13 colonias y la isla de Cuba está muy bien documentado, y nosotros tenemos miles de imágenes digitales y algunos cientos de documentos originales en nuestro archivo que nos hablan de ese fabuloso movimiento comercial entre las 13 colonias y Cuba, que eran enemigas, pero a la hora de intercambiar, pues eran bastante amigas. Llegó un momento en que ambas economías, la economía de las 13 colonias y la economía de Cuba, llegaron a estar tan íntimamente relacionadas que no podían vivir una sin otra. Efectivamente, era así desde hacía mucho tiempo, pero a partir de que comienza la producción de azúcar en Cuba en gran escala, pues el volumen del intercambio comercial con las 13 colonias aumenta. Bueno, ya no eran las 13 colonias en ese momento todavía. Te estoy hablando de mediados del siglo XVIII, comienza a desarrollarse la industria azucarera de una forma masiva en Cuba, y ya a mediados del siglo pues era mucho más, y en 1781, cuando se produce la guerra de independencia de los Estados Unidos, pues ambos países tenían una gran interdependencia, ambas zonas del mundo tenían una gran interdependencia. ¿Qué ocurre? La fuerza de trabajo en las colonias inglesas eran los esclavos negros, en Cuba también eran los esclavos negros. Los negreros residían casi siempre en los Estados Unidos. Cuba exportaba a los Estados Unidos grandes cantidades de melaza. La melaza iba a Rhode Island. En Rhode Island se convertía en ron. Los barcos negreros se cargaban de ron y iban a África, y intercambiaban el ron a los reyezuelos africanos y a los árabes por esclavos. Esos esclavos cultivaban las grandes plantaciones de algodón en el sur de los Estados Unidos y las grandes plantaciones de azúcar en Cuba. Ambos sistemas se retroalimentaban. Con el azúcar cubano o con la miel cubana se hacía el ron, y gracias a eso se compraban esclavos, y gracias a eso los hacendados de las 13 colonias podían tener acceso al mercado cubano y al mercado de la Florida, y los cubanos a su vez tenían acceso al mercado de los Estados Unidos, del cual traían la harina mucho más barata que la que venía de Europa o la que venía de España, y también mucho más cercana, porque en Cuba de pronto empiezan a entrar miles y miles, y entraron 700.000 africanos de pronto, y había que alimentar a aquella gente, y de pronto la economía cubana o las siembras en Cuba, que estaban dedicadas sobre todo a caña, no había
ninguna facilidad para alimentar a aquella masa de gente. Y la harina y otras muchas cosas llegaba primero de las 13 colonias y después de los Estados Unidos. Mucho se ha hablado sobre la famosa guerrita del té, que dicen que fue la causa de la guerra de independencia de los Estados Unidos, y no fue la guerrita del té. Fue que en cierto momento Inglaterra prohíbe el tráfico de esclavos. Esa fue la causa fundamental. Esa fue la causa fundamental. Prohibir el tráfico de esclavos, lamentablemente, era dejar sin fuerza de trabajo a los terratenientes del sur de los Estados Unidos. También era dejar sin fuerza de trabajo a los hacendados de Cuba. De aquí la alianza entre Cuba, como Capitanía General, y Washington para defender a los Estados Unidos. La guerra de independencia de los Estados Unidos tiene, por supuesto, la participación de España y Cuba. Para España era muy importante, en primer lugar, debilitar a Inglaterra. Para Cuba, como parte de España, o como España misma que era, también estaba interesada en debilitar a Inglaterra y en pasarle la cuenta por la toma de La Habana, pero además había otra razón. Sin la economía norteamericana, pues no vivía Cuba. Y entonces, aparte de la revancha por La Habana, pues había que tener seguro el comercio con las 13 colonias que los ingleses no estaban facilitando. Y así las tropas cubanas participan en la batalla de Pensacola. El mariscal de campo santiaguero, nacido en Santiago de Cuba, Juan Manuel Canjigal y Monserrate, es el primero que entra por la brecha de la muralla de Pensacola cuando estalla el polvorín del fuerte George. Después el mismo capitán general de Cuba, Juan Manuel Cajigal, es el que toma las Bahamas. Y entonces se completa, gracias a Cuba, el control de la Marina de España en el Caribe. La Marina de España se había apoderado, tenía por supuesto Cuba, tenía Puerto Rico, además, se había apoderado de Nassau, y los barcos españoles y franceses se movían constantemente de un punto a otro y tenían loco al mariscal Rodney, que nunca sabía dónde estaba la flota española porque estaba fraccionada, y estaba fraccionada a propósito para hacer creer que estaba en todas partes y que los ingleses no supieran nunca por dónde iban a ser atacados. Pero mientras tanto, Bernardo de Galvez había tomado el delta del Mississippi. Los ingleses no podían recibir refuerzos por el río, tampoco podían recibir refuerzos por el mar, estaba ocupado por las flotas francesa y española, tampoco directamente por Yorktown, porque frente a Yorktown estaba la escuadra francesa, o por el litoral sur de Estados Unidos, porque estaba ocupado por Galvez. Las tropas inglesas estaban metidas en una ratonera en Yorktown. Llega el conde de Grasse a La Habana a buscar el famoso 1.000.000 de libras que le habían negado los franceses de Santo Domingo al almirante francés, y se maravilla cómo los habitantes de La Habana en 6 horas metieron toda aquella suma fabulosa de dinero en cajas y estaba montado ya en los barcos franceses en solamente 6 horas. Esto no es una novela. Los documentos físicos, tan físicos como estos papeles que están aquí, los documentos del siglo XVIII, los tenemos, los consiguió el padre José Luis Menéndez, están en nuestro fondo. Son 7 documentos que mes tras mes van narrando todos los movimientos de las flotas de operaciones francesa y española. Así se financió el ejército de voluntarios de Washington, voluntarios pagados. O sea, no eran los voluntarios cubanos del regimiento de fijos de La Habana, ni eran las tropas españolas, no, eran voluntarios pagados. Así se nutrieron, se alimentaron, pero ya mucho antes de eso de España habían llegado miles de cañones, miles de mosquetes, ropa de abrigo, tiendas de campaña, pólvora, municiones, para que Washington pudiera ganar la batalla de Saratoga. Pero hay más. Donde quiera que había una casa comercial cubana en tierra de Estados Unidos, sobre todo en Filadelfia y en otras ciudades norteamericanas, había un nido de espías. Vamos a no decir espías porque la palabra es fea, vamos a decir agentes secretos de España al servicio de los Estados Unidos en este caso. Bien, estos agentes le decían a Washington por dónde iban los ingleses,
Los generales de Washington sabían en todo momento en dónde estaban ubicados los ejércitos ingleses, qué iban a hacer, por dónde iban las columnas de aprovisionamiento, en qué momento tenían que atacar, en qué momento echarles arriba a los indios, porque los ingleses compraban a los indios con whisky. Pero de pronto empezaron a probar el aguardiente de Castilla. Y cuando los indios empezaron a probar el aguardiente de Castilla, llegaron a la conclusión de que un mareíto con aguardiente de Castilla era mucho más placentero y agradable que un mareíto con aquel whisky que sabía a madera, qué sé yo, a rayos encendidos, no les gustaba y decían que aquella era agua de fuego mala. Pero el aguardiente de Castilla o el de Canarias eran agua de fuego buena. Y entonces, pues Gálvez les mandaba unos cuantos barriles y ellos iban muy contentos a la guerra contra los ingleses. Bueno, pues así fueron las cosas. Juan de Miralles, Eligio de la Puente, hispano-cubanos, bueno, Eligio de la Puente completamente cubano, Miralles hispano-cubano, estaban al tanto de aquella red de espías que después heredó el fraile capuchino Fray Antonio de Sedella, que estuvo 55 años dirigiéndola, sin haber sido descubierto nunca por nadie, porque el mismo fraile capuchino inventó procedimientos inventó claves, tintas invisibles, en fin, parece que le gustaba mucho aquello. Era un fraile misterioso, pero fue tal vez el primer James Bond de la historia. Y sobre eso, pues no sabemos nada. Pero si tuviéramos que agregar algo más, diríamos que a la deuda esa gigantesca de que la historia de los Estados Unidos comenzara a escribirse a partir de dos fechas. Primera, el descubrimiento de la Florida en 1513. Segunda, el descubrimiento, la fundación de San Agustín en 1565 y ya la presencia española firme en esta tierra, sin contar, porque esa sería otra historia, la presencia española en toda aquella inmensa parte del virreinato de Nueva España que tenía de los Estados Unidos 7.500.000 kilómetros cuadrados. Los Estados Unidos tienen 9 millones de kilómetros cuadrados. 7.500.000 kilómetros cuadrados era España. España estaba en todas partes. Ya les dije que incluso en los estados extraterritoriales. Y si uno se pone a estudiar los libros, se encuentra con datos tan curiosos como este. El estado de Delaware, al norte, es un estado protestante, anglosajón. No fue colonizado por España, es uno de los pocos pedazos de tierra que no fueron colonizados por España. Sin embargo, los frailes mercedarios españoles llegaron ahí. Entronizaron en el estado de Delaware la devoción a la Virgen de la Merced. Y ahora la patrona del estado de Delaware protestante es la Virgen de la Merced española. Patrona oficial del estado de Delaware. Reconocida oficialmente. Entonces, ¿dónde pudiéramos decir, dónde no está la presencia de España en Norteamérica? Eso es lo que debemos difundir aquí. Mi preguntita para el profesor, mi amigo Fran de Varona. Hay una coincidencia que esta noche la aprendí. Hay una coincidencia en fecha. Para nosotros los cubanos cristianos, el 8 de septiembre significa mucho. Sí, usted dijo que la primera misa en los Estados Unidos fue un 8 de septiembre. La fundación de San Agustín. La fundación de San Agustín, 1555 o 65. 65. Constrúyame algo sobre eso, por favor. Bueno, el más sabe aquí. Ese fue cuando Pedro Menéndez se bajó de los barcos. Y entonces hubo el primer día de Acción de Gracia que fue ahí, y entonces se bajó y estaba ya en tierra el padre López de Grajales, que hay un monumento ahí, está la cruz esa que si uno va a San Agustín la ve, y está la estatua también del padre López de Grajales, ¿no?
López de Mendoza. López de Mendoza, ok. Y entonces el padre lo estaba esperando. Ahí en ese mismo lugar ha construido como un altar de, vaya, no el original obviamente, está una capilla de la Señora de la Leche, toda esa área de ahí es donde él desembarcó y como dije aquí, antes que el doctor Larrúa fuera al podio, ahí se celebró una misa. Estaban los indios Timucua de una aldea que se llamaba Celoy, era como le llamaban ellos a su aldea ahí. Y entonces, por supuesto, bebieron la misa, no entendía lo que era eso, pero se arrodillaban, ellos se arrodillaban también. Entonces bajaron vino, bizcocho, carne de esa con mucha sal que traen en los barcos, y ellos trajeron venado, trajeron sus comidas y comieron en paz, que eso es lo que es el Thanksgiving de 1621 de Plymouth Rock, en Massachusetts. Es la misma cosa, ¿no? Es dar gracias a Dios y compartir la comida. Eso es lo que es un Thanksgiving. Y hubo uno con Juan de Oñate, mucho antes, en El Paso, Texas. Ellos dicen que el primero es de ellos, pero están equivocados. El primero fue aquí, el otro fue en 1590 y tanto. Y entonces, hubo una serie de Thanksgiving también. Si uno ve la historia de esa, como Lincoln se estaba postulando a presidente en 1864, tenía muchos problemas porque no había ganado la guerra civil. Y entonces, como política para ganar el voto de Massachusetts, le entregó un holiday a Massachusetts. Esa es la historia del Thanksgiving americano. Esa es la historia. Antes de Plymouth Rock hubo uno en Virginia, porque todos los europeos que llegaban aquí, después de una travesía tan difícil y tan larga, lo primero que hacían es darle gracias a Dios que no se hundió el barco en medio del Atlántico, ¿no? O sea que hubo un Thanksgiving en Virginia, en Jamestown hubo un Thanksgiving ahí, pero Virginia estaba en guerra con el norte y no le iba a dar a Virginia el holiday, entonces se lo dio a Massachusetts, pero no tiene base histórica ninguna, el Thanksgiving que celebramos en este país, no tiene nada que ver con nada. Porque el primero fue en San Agustín, y el segundo fue en El Paso, y el tercero sería en Jamestown, y así. Pero esas son ¿por qué son los libros tan malos? Bueno, porque el que escribe los libros es el vencedor. Y aquí eventualmente vencieron los ingleses y los americanos. Y entonces, pues obviamente, también España, Estados Unidos ya independiente estuvo en guerra 5 veces contra hispanos, ¿no? Andrew Jackson invadió la Florida sin declaración de guerra, y eventualmente España, que había sido devastada por Napoleón Bonaparte en 1808, que tenía las colonias americanas en guerra contra España, no estaba en condición de ir a una guerra contra los Estados Unidos, entonces tuvo que ceder, pero a punta de cañón, ceder la Florida con el Tratado Adams-Onis de 1819, y en 1821 ya entra en vigor y España ya se retira de la Florida. La Florida es parte de los Estados Unidos. Primera agresión, ¿no?, de Estados Unidos contra hispanos, en este caso España. Después vino el conflicto de Texas en 1835, que también le arrebatan los Estados Unidos, le arrebatan Texas en ese momento a México, porque ya México era independiente. Después vino la guerra contra México, de 1846 a 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y México pierde el 50% de su territorio a los Estados Unidos. Después vino la famosa Gadsden Purchase, querían hacer un ferrocarril por el sur de New Mexico y Arizona, y fueron a Santa Ana, le dijeron: o nos vendes ese pedazo de tierra o te invadimos y te lo quitamos. Y Santa Ana escribió en sus memorias: ya me quitaron la mitad de México, ahora me ponen un puñal en mi corazón y me obligan a ceder otro pedazo de México. Y tuvo que hacerlo, ir a la guerra con Estados Unidos. Pero que era mejor coger dinero que ir a la guerra. Y por último, la guerra contra España de 1898. Así que una nación que está en guerra 5 veces contra hispanos no va a celebrar el mes de herencia hispana, no va a reconocer todo lo que hizo España en América, y los libros se escribieron de esa forma, y los otros historiadores siguieron copiando, y la leyenda negra que alguien habló aquí, o no sé quién habló de la leyenda negra, y todas esas cosas han influenciado porque los libros de texto tienen serias omisiones y distorsiones sobre el aporte hispano a la nación. Pero se debe a eso, o sea, todas esas razones. Y la otra cosa más importante: España era católica, y aquí son los protestantes. Y eso hoy día no es importante hoy en día, pero sabe una cosa: en el siglo XIX quemaban conventos de monjas, desacraban iglesias en Massachusetts, cuando llegaron los irlandeses, que los odiaban porque eran católicos, y todas esas cosas pues obviamente influyeron en los libros de texto que están tan mal escritos como el ejemplo que tú diste, y puedo dar 50 otros ejemplos también, de cosas que han dejado fuera que deben estar en los libros de texto de historia. Y una cosita nada. Yo quisiera dar un lado y mandar las gracias. Esto es un espejo común.
el señor Marco Antonio Ramos es el presidente del Centro de la Herencia Colonial de la Florida, así que él es el presidente, él es más por arriba de mí. Y la Rúa, por supuesto, que ha sido un trabajo enorme. Yo le quería dar gracias al señor de Varona. Los primeros libros que yo leí sobre lo que era la herencia hispana de la Florida, se los debo a usted. Y usted fue el que hizo que a mí me preocupara más, fundamentalmente, saber. Yo creo que nosotros estamos aquí. Y yo creo que esto es muy importante. Nosotros no podemos hacer una división entre España, Cuba y la Florida. Eso es la España fragmentada. Nosotros, Cuba, la Florida y España era una sola cosa. Cuando algo hizo aquí, lo hizo España, lo hizo Cuba. Cuando algo se hizo en la Florida en un siglo o en otro, lo hicimos nosotros. El último gobernador, si mal no me acuerdo, el señor Coppinger, era cubano de origen. Exacto. Así que de nacimiento. Nosotros éramos España y por tanto yo diría que todo el esfuerzo que hizo España aquí lo hizo también Cuba. Y muchas veces nuestra mentalidad todavía está un poco dividida entre Cuba y España. No, nosotros somos uno. Hasta el año 1899 éramos uno. Así que lo que hacía uno lo hacía el otro. ¿Por qué le digo esto? Porque miren, si nosotros no cogemos la herencia colonial de la Florida como algo propio, entonces vamos a dejar otra vez que la leyenda negra y la ignorancia crezcan. Porque ¿cuántos españoles viven en la Florida para poder decir vamos a estudiar la herencia? Pero ¿cuántos hispanos existen? Existimos muchos. Y esta es nuestra herencia. No es la de España. Es la de España de 1821, cuando se acuerdan. Y el año de 1803, cuando se vio, 1813, cuando tomaron posesión. Esa es nuestra España, esa es nuestra Cuba, esa es nuestra historia. Y nosotros tenemos que salvarla. Por eso es que el esfuerzo que estamos haciendo un grupo de locos, porque hay que estar locos para esto, es tratar de hacer eso, porque España, por desgracia, señor vicecónsul, tengo que decirlo, España no está dispuesto a defender su historia en todo lo que podía defenderla, porque de alguna manera hay una política. Y nosotros decimos, cuando decimos el descubrimiento de América, inmediatamente alguien en España va a decir, padre, por favor, diga usted el encuentro de dos pueblos. No vamos a hablar de eso porque tenemos que llevarnos bien con los mexicanos, tenemos que llevarnos bien con los peruanos, tenemos que llevarnos... Y la política, por desgracia, ha manchado nuestra historia. Por desgracia, el que vence hace la historia. En el caso de que hemos perdido, ellos nos hacen la historia. Y en el caso de lo que hemos ganado, ellos nos hacen la historia. Y resulta que tenemos que llegar a Cuba, a un país donde nos sentimos orgullosos de ser cubanos y de ser de origen español. Y tuvimos una guerra en el 95 al 98, y tuvimos una del 68 al 78. Y fue una guerra civil entre cubanos y españoles, eran entre españoles y españoles, y entre cubanos y cubanos. Y llegamos a una independencia, y nunca guardamos odio a España, y siempre la reconocimos como la madre patria. Y yo creo que el problema es que no podemos pedirle a la política española que diga todo lo que tenía que decir. Cuando yo estuve en España en el año 60, habíamos desde el imperio hacia Dios todo lo que ustedes quisieran hablar. Por desgracia, las últimas veces que he ido, 1992, España dice 1492. España, Colón llega a América, los americanos se encuentran con España, ahí acabó todo. No, ahí empezó todo. Ahí empezó lo que soy yo. Ahí empezó quién soy yo. ¿Quiénes somos cada uno de nosotros? Porque yo creo que ninguno de ustedes a lo mejor ha nacido ni en Asturias, ni en Galicia, ni en Canarias. Ustedes todos han nacido en Cuba, o en América, en algún país. Nació nuestra historia. Y si nosotros no contamos nuestra historia, somos hijos de prostitutas y somos hijos de delincuentes y asesinos. Que eso es lo que la leyenda negra, inglesa y holandesa nos han tratado de creer. Se lo han creído ellos, se lo han hecho creer al mundo, y hoy España no está dispuesta, en muchos casos, señor vicecónsul, lo siento, en defender que eso no es así. Nosotros construimos un continente, y esto es algo que nos tiene que llegar a nosotros de orgullo. Somos de origen español, somos americanos, somos orgullosos de lo que somos. No podemos tapar con el sol de un dedo que hemos hecho errores, que hemos hecho cosas muy buenas. Pero ¿por qué digo esto? Porque si ustedes no ayudan a decirlo, ¿quién lo va a decir? Y yo le voy a decir una cosa, lo más triste de todo lo que hemos estado diciendo es que hoy día, en tiempo moderno,
todavía se siguen repitiendo las grandes mentiras de la leyenda negra. Voy a contarle un texto que me pasó a mí y me llenó de indignación. Yo soy un amante del History Channel. Así que los que les gustan la historia saben que el History Channel es un canal donde uno ve. Yo creía que el History Channel tenía alguna decencia a la hora de hacer sus documentales. Y evidentemente que son una gran mentira también. ¿Y por qué le digo? Hay un programa, un serial que ustedes lo vieron, que se llama The History of Us. ¿No es verdad? Salieron. Y ahí ponían los distintos catálogos. Pone el momento de la independencia. Y dice, Ali Forge, Washington está muerto de hambre y de frío. Las tropas americanas están casi en el exterminio. No queda nada. 2 años después, Washington gana la batalla de Georgetown contra el ejército más grande del momento, que era el ejército inglés. No habló, el programa no habló ni un momento de España, ni un momento de Francia. Ni un momento de... Habló de un alemán y se acabó. Barón Steuben. Y yo les puedo decir una cosa. Lo que me indigna es que en el Centro Colonial de la Florida tenemos 20.000 documentos microfilmados sacados del Archivo de Indias de Sevilla que habla de la gran aportación de España y de todos nosotros a la independencia de este país. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, apenas hace este serial, sería 2 años, no más, se pueda ignorar toda la ayuda de España y de Francia a la guerra de independencia? Y yo digo una cosa, ¿saben por qué? Nos los merecemos. Que lo merece España por no hacer más propaganda. Y nos lo merecemos nosotros, que lo único que parecemos, estamos a la altura de unos cuantos espaldas mojados que atravesamos una frontera. Cuando la gente de Nuevo México, Arizona, te dicen, la frontera nos pasó por arriba. Yo soy, como yo lo he visto allá en el oeste, yo soy 11ª generación de españoles establecidos en Nuevo México. No lo decimos. ¿Quién lo va a decir? ¿Quién lo va a decir? Los americanos no lo van a decir, no lo van a decir. Locos como el señor de Barona, que desde años lo ha estado diciendo. Ahora, gracias a Dios, sobre el señor de Barona también está Salvador Arroyo. Y yo les puedo decir una cosa, no me digan que en este país los hispanos no tenemos poder, economía y dinero. Y voto. Y voto. Si nosotros no ponemos el dinero, entonces no merecemos que hablemos. Aceptemos que este país lo crearon los americanos, lo hicieron los americanos, y los hispanos lo único que hemos venido a mendigar, que nos den un poquito de libertad y de posibilidades de trabajo. Y yo no quiero decir que nosotros somos más que los norteamericanos, no lo somos, pero tampoco lo somos menos. Y si algo los cubanos hemos dicho cuando llegamos aquí en el año 60, fue que le pudimos decir, cuando alguien nos vino a decir que nosotros no éramos nadie, nosotros pudimos decir, antes de que ustedes existieran, ya éramos nosotros. Esta es la razón, no menos, no más, tampoco menos. Orgullosos de ser de origen español, orgullosos de ser americanos, orgullosos de ser los hijos de aquella aventura que empezó en 1492. Orgullosos, con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Pero si ustedes no ayudan, entonces lloremos como mujer lo que no sabemos defender como hombre. Y esta es la realidad. Boabdil. Buenas tardes. Yo tengo una preguntita. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Me llamo Elisa Ovalle, soy española, periodista para los medios suizos. Muchísimas gracias por todas las aportaciones. Yo quisiera saber, como curiosidad femenina ante todo, se ha hablado de 500 años y se han nombrado muchísimos hombres. ¿Hay alguna aportación femenina que usted recuerda y alguna anécdota que nos puede decir que nosotras las mujeres también hemos contribuido en esa conquista? ¿De qué forma y quién? ¿Quién nos puede usted recordar?
Mientras Hernando de Soto venía para la Florida, su esposa Isabel de Bobadilla gobernó Cuba. Sí, señor. Así mismo es. Bueno, hay que asegurarse que tenga el libro. Bueno, hay tantos protagonistas mujeres. Si fuéramos a mencionar la primera, pues sería Isabel la Católica. Isabel la Católica. Que mandó las cosas para acá. Isabel la Católica, que fue la que facilitó el gran viaje y el descubrimiento de este mundo. Pero fue además una persona singular, porque fue la primera persona que levantó su voz para decir que los indios no debían ser nunca esclavos. Y cuando el gran almirante del mar Océano, Cristóbal Colón, se presentó delante de ella con un grupo de indios que llevaba como esclavos, le dijo: ¿cómo puedes hacer esclavos a mis súbditos? Lo cual es algo importantísimo, porque para ella no eran esclavos, sino eran también parte de España. Y esa parte es una parte importantísima, esa parte de la historia, porque es la visión española de la conquista. España no vino aquí como Andrew Jackson en la Florida a regalar a los indios mantas contaminadas con viruela para que murieran como moscas. España vino aquí a evangelizar a los indios, y para eso se construyeron miles de misiones. 36.000 misioneros pasaron de España al Nuevo Mundo en 300 años, en un proyecto evangelizador y civilizador que no tiene parangón ni semejanza en ningún proyecto conquistador en toda la historia del mundo, porque nadie en la historia del mundo ha tratado de llevar la doctrina del amor como trató de implantarla España en América, con todos los errores que haya podido tener y con todas las barbaridades que hicieran los encomenderos, que estaban fuera del control de los reyes de España porque estaban muy lejos. Pero esa fue la doctrina. En 1542 se decretó que los esclavos eran libres, que no podían ser esclavos, se decretó el final de las encomiendas, y eso fue gracias a la influencia del maestro de las casas, del padre de las casas, del maestro Vitoria, de los grandes pensadores de la Orden de Santo Domingo de Guzmán, que movieron en muchos sentidos la política de España hacia los indios de América. Hace un ratico decía yo que de 380 millones de habitantes al sur del río Bravo, 250 millones son indios, y se puede decir que 235 son católicos para un 96%, lo que significa que aquella evangelización tuvo resultado. Y bueno, te diría más, los españoles que fundaron San Agustín de la Florida no llegaron solos. Los colonos venían con sus mujeres. Las mujeres tuvieron que defender San Agustín contra los piratas igual que los hombres. No conocemos el nombre del soldado desconocido español, pero tampoco conocemos el nombre de aquella mujer desconocida española que se presentó en América para fundar estas tierras. Él te acaba de mencionar a Isabel de Bobadilla. Yo te diría que hubo muchas Isabel de Bobadilla en toda la América y en todas partes. Y sería imposible que existiera la América española si aquellas mujeres de España no hubieran estado dispuestas a acompañar a sus esposos a emprender semejante travesía, y en aquellos tiempos se necesitaba mucho más valor de parte de la mujer que del hombre para poder meterse en esa aventura. Yo quería decir también, un segundito, que con Ponce de León vinieron dos mujeres en 1513 de apellido Jiménez, dos hermanas. Y cuando él regresó a establecer una colonia, venían los colonos con sus esposas también. Lo que pasa es que en esa época las mujeres no, bueno, pues, con la excepción de la reina Isabel de Castilla y otras reinas españolas, no gobernaban, no gobernaban. Isabel de Bobadilla gobernó, obviamente, en Cuba, pero no era usual nombrar a una mujer gobernadora de la Florida, ese tipo de cosas. Pero estuvieron ahí con De Soto, vinieron mujeres también, y una de ellas, Ana Méndez, era su nombre. No solamente participó en la expedición de Soto de todos los estados del sur de los Estados Unidos, sino que sobrevivió a esa expedición, que el 50% murieron. Y ella sí aparece en los libros de texto de historia con su nombre, Ana. Y también con De Soto vinieron los primeros mestizos nacidos en Cuba de soldados. Participaron en esa expedición. Así que los
cubanos estamos aquí dando vueltas desde 1539. Y que no se olvide que no solo vinieron monjes, que vinieron monjas también. También en los conventos. Bueno, tenemos tiempo para una sola pregunta más. Si me da una oportunidad. Buenas tardes. Mi nombre es Luciano Suárez y la chispa fue la periodista joven que dijo algo. Yo quiero, siguiendo lo que dijo el padre Menéndez, de estas cosas en castellano y el esfuerzo que se hace por estos locos, es lo siguiente. Y voy a repetir algo que mi querido amigo, el distinguido doctor Tony, estuvimos en un programa que es los sábados por la tarde, que se llama Herencia Hispana, que dirige Julián Linares. Y compartimos con una periodista que vino, era una doctora, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y se dedica en parte al periodismo. Bueno, dije Tony, Marco Antonio Ramos, perdona que te dije Tony, porque te veo tan joven esta tarde que, pero bueno. Y siguiendo lo del padre Menéndez, es esto. Los esfuerzos que hacemos aquí, la juventud española desconoce completamente. Y si la juventud española desconoce, y perdone vicecónsul, después me voy a presentar porque es primera vez que tengo el gusto de ver, es porque la prensa española es cobarde en los últimos 100 años, después de la guerra hispanoamericana. La prensa española y la Academia Española le dio la espalda a Estados Unidos. Los americanos son malos, hay que ser norteamericanos, cerramos la puerta y viraron la cara como si no existiera América. Punto. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta historia, toda esta hidalguía de los españoles antecesores a todos nosotros, la juventud española ni la conoce, ni la prensa española se atreve a hablar de ella, no quieren hablar de ella, los académicos no hablan de ella, no lo sabemos todos. En España la juventud no tiene idea de la gran hidalguía, de esta epopeya, de la conquista de los españoles en América, cómo conquistaban estos pantanos a corte de machetazo, los caballos que trajeron a América, que conquistaron todo esto y que introdujeron un mundo nuevo. No lo conocen, pero es por culpa de la prensa y de la Academia Española, con perdón, pero es así, en los últimos, sobre todo después de la guerra hispanoamericana, que viraron la espalda, lo único que saben decir, los americanos son malos, pero es que no solo se resuelve el problema así. Luciano, tú te refieres a la academia, los profesores. Los profesores, no la Academia de la Lengua, no, porque usted es parte de la Academia de la Lengua, no. El mundo académico español, igual que aquí hay una leyenda negra contra el mundo hispano. En España hay un que no queremos saber y no queremos hablar y mirar para el otro lado en defender los valores de la conquista de América por los españoles, cómo fueron a Filipinas, cómo descubrieron las corrientes marinas, cómo descubrieron navegar de Acapulco a Filipinas y regresar por el norte, cómo Magallanes dio la vuelta al mundo. No la defienden, la juventud española ignora todo eso, no está orgullosa de nada. En los últimos 40 años lo único que tienen de lío, ahora son europeos. Miren para el norte, como yo le digo en España a mucha gente, miren al sur, miren al otro mundo de América que es España, es la continuidad de España. Pero perdone, mire, y si ustedes van a San Antonio, si quieren saber de mujeres, vayan a San Antonio. En San Antonio hay un museo interesantísimo que yo me quedé sorprendida porque mi esposa es de origen canario. Y yo le decía a ella, yo no sabía que cuando la colonización del oeste venían de Canarias, yo pensé que venían de Extremadura, de esta otra parte con los conquistadores, no. Y de Canarias habían ido a Cuba los primeros. La primera orden real aquella de Carlos V en 1527, mandar a los primogénitos de Canarias al Nuevo Mundo, que venían a Cuba la mayoría, no. En San Antonio en el museo hay una pared entera de árbol genealógico de familia que venían de España y te dice, vinieron 54 personas, Juan Pérez, la esposa, las hijas, las sobrinas, todas las mujeres están nombradas. Y ustedes, la prensa española de ustedes, las mujeres españolas, debían ir a San Antonio y hacer un homenaje a las mujeres españolas con nombres, apellidos, edades, con niños que vinieron, hagan eso. Saquen eso, que no lo sacan, no van a buscar nada de eso. Y usted, señor cónsul, se lo digo, porque yo tuve el gran honor de introducir a Santiago Cabanas cuando era cónsul aquí
tuve un honor para mí, yo creo que el día que me muera una de las cosas mejores que me llevo es eso. Tuve el honor de introducirle a Salvador de la Rúa y Fran de Barona al embajador, al cónsul Santiago Cabanas, cuando empezó el proyecto este. Y para mí fue más que un honor introducirle a Salvador, porque ya él te conocía a ti, pero Salvador no acababa de llegar de Cuba. Lo llevamos allá un día. Y lo llevamos al consulado, se lo presentamos a Santiago Cabanas, que le gusta mucho la historia. Y ahí surgió parte de esta locura, Padre Menéndez, porque el único que ayudaba era el Padre Menéndez, a Salvador. Y Tony bueno, Frank me dijo, oye, el único que lo ayuda es el Padre Menéndez, no tiene más nada, vamos al consulado. El obispo Román también. Y el obispo Román es Padre Caso. Y Santiago Cabanas, que imagino que usted lo conoce, fue el hombre que... Pero bueno, yo quiero decirle a esta juventud española, periodista, vayan a San Antonio, vean los nombres de las mujeres y luchen por esto que están luchando estos locos aquí, y perdón, con todo cariño. Bueno, a mí lo único que me queda por decir es amén. Porque nos tenemos que ir. Así que así sea. Estamos dando aquí.